atento estoy, si sé escuchar, podré sentir su voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo sonreír, sufriendo en él te veo. Muy buenos días, estimados oyentes. Gran gusto estar de vuelta. Buen día, Juan Manuel. Ya pasó el día de ayer solo trabajando con ustedes con la radio. Yo estuve un momento en Asunción, San Lorenzo, mejor dicho, para un encuentro anual importante con todo mi ex equipo de 11 años en las obras misionales, cuando trabajé en la animación misionera de las obras pontificias y la conferencia episcopal. 10 años. Entonces aquí hubo mucho equipo que intentamos encontrarnos una vez al año. Pero bueno, estoy de vuelta rápido, viajé rápido y volví rápido para estar hoy listo con ustedes. Es un día importante, vamos a decir así, un día muy, muy bonito. La primera lectura es del proto-Isaías, del año 720-30, cuando también el reino del sur temblaba porque el norte había caído ya, se terminó ya. Israel, el país del norte, con Samaria, quedó en la mano de los asirios. Y ahí el profeta, con un lenguaje extraordinario, muy poético, muy bonito, conocemos el primer Isaías, cómo puede escribir. Pide, nos invita a la conversión con palabras fuertes y una hermosa promesa que Dios siempre es capaz de dar la vuelta a cualquiera de nuestras vidas. Aunque sean rojos tus pecados, sean rojos como la púrpura, serán como lana. Aunque sean rojos como la escarlata, volverán a blancos como la nieve. Lindo ver una palabra de invierno, de nieve acá, blanco, blanco, blanco. Esa es la primera lectura de gran poesía. Todo gira alrededor de la palabra escuchar. Escuchen la palabra y después abajo, si ustedes están dispuestos a escuchar, ¿todo bien? ¿Van a perdurar? Si se rebelan, serán devorados por la espada. Cierto. Salmo 49, gran salmo, que nos habla de la ineficacia del culto exterior. Ineficacia del culto, porque el Evangelio nos hablará de la ostentación, ¿cómo vamos a decir?, de apariencias de los fariseos y sacerdotes, apariencias y todo eso, y entonces incoherencias, muy duro el capítulo 23, muy duro, 23 de Mateo. No todos fariseos eran así, tan dobles, pero muchos sí, porque creían demasiado en su estatus y en su superioridad a la gente humilde, ustedes lo saben, ¿eh? Quieren primeros puestos y están sentados en la cátedra de Moisés, pero terrible la condena de Jesús. Capítulo 23. Hablan, pero no cumplen. No hacen lo que dicen. Triste. Bueno, puede pasar a cualquiera. Ahí es tan actual como nunca este evangelio. Un poco de música, Juan, como tienes tan buena música elegida hoy, y vamos a este día muy rico de lecturas. Martes, segunda semana. Como avanzamos ya sin sentir, enseguida estamos en Pascua. Latiendo en él, la fuerza está, tu espíritu la da. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Radio El Verbo con ustedes, con la palabra del día de hoy, gran gusto con ustedes, con nuestra pequeña introducción
a lo que nos quiere ofrecer la palabra de hoy. Como dijo un gran texto antiguo, más de 700 años del primer Isaías, sobre la invitación constante, amorosa de Dios a la conversión y también la capacidad de Dios de perdonar. Pero sí, escuchen la palabra. Capítulo 1 de Isaías. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma. Presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Génesis 14. Encontramos estas dos ciudades viciosas, Sodoma y Gomorra. Lávense, purifíquense. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal. Así, 1, 2, 3, 4. Aprenden a hacer el bien. Busquen el derecho. Socorren al oprimido. Hagan justicia al huérfano. Defienden a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sus pecados sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes del país. Pero, si se niegan a hacerlo, si se rebelan, serán devorados por la espada, porque así ha hablado la boca del Señor. Es palabra de Dios. Esa fuerza misteriosa que nos da su calor, la respuesta es el amor. Si veo la mirada azul de un alma sin maldad. Radio El Verbo, primera lectura, primer capítulo de Isaías. Saca del libro de Génesis los famosos ciudades Sodoma y Gomorra, capítulo 14 de Génesis, que eran un modelo un poco de viciosidad y de lejanía de Dios para darle fuerza a su palabra, invitación a la conversión. El reino de Judá, estamos en el sur, en Jerusalén. Isaías probablemente vivió ahí en Jerusalén, el gran Isaías, y el sur está temblando también, porque el norte está por caer a los asirios, y el sur se mete en una tonta alianza de guerra siro-efraimítica se llama. Así que la gente en el sur también, muy esperando salvación de las políticas del reino, etc. Y todavía un poco van a resistir, pero parece que el sur tampoco solo se resiste porque hizo una alianza, tuvo que pagar tributo para salvarse. Vemos. Vengan, discutamos. Aunque sus pecados sean rojos tan como escarlata, Dios es capaz de perdonar. Se volverán blancos como la nieve, finito. Pero sí, lo que importa es si están dispuestos a escuchar. Que ahí está, 2 veces. Si están dispuestos a escuchar, comerán los bienes de vuestro país. Si no, si se rebelan, ahí está la amenaza de la guerra del norte, y el rey de Judá quiere entrar en guerra también, pensando que va a vencer a Siria. Se rebelan, serán devorados por la espada. Claro, el que opta por la guerra, como suele decir el Papa ahora, el que opta por la guerra, opta por la muerte, devorados por la espada. Así habla la boca del Señor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás, latiendo en él la fuerza está, tu espíritu la da. Salmo 49. Nuestra Biblia le da un título ilustrativo: He
Ineficacia del culto exterior. Ineficacia, no sirve. Como veremos sobre todo fuerte en el Evangelio. Ineficacia del culto exterior. Bueno, salmo responsorial, el verso responsorial de hoy de la misa, el que sigue el buen camino. Por otro lado, ¿no? El que sigue el buen camino gustará la salvación del Señor. Primera estrofa. La primera estrofa, el salmista nos explica que el Señor no quiere ni sacrificios ni holocaustos de novillos, no le sirven, ni cabritos o lo que sea. Quiere nuestra apertura, nuestro seguimiento, nuestro respeto y fidelidad a su alianza, es claro. Y ahí está el salmo que corresponde mucho con la primera lectura de Isaías. Dice, habla Dios, primera estrofa. No te acuso por tus sacrificios. Tus holocaustos están en mi presencia, ¿cierto? Pero yo no necesito los novillos de tu casa, ni los cabritos de tus corrales. Fíjense, este es el antiguo texto ya. No necesito los novillos, no necesito los cabritos de tu corral. Dios es diferente. Segunda estrofa. El salmista aquí, segunda estrofa, cuestiona la gran hipocresía. Que muchos, como pasará en el Evangelio, predican muy bien, predican súper bien, y no cumplen su propia predicación. No. Están lejos de la palabra, opina el salmista, no le conocemos. Pero son impresionantes sus palabras. Cuestiona Yahvé a este tipo de mentalidad, que hay siempre, también nuestros peligros. ¿Cómo te atreves? Rezo el salmo. ¿Cómo te atreves a pregonar mis mandamientos y a mencionar mi alianza con tu boca? ¿Cómo te atreves? Mencionar mi alianza con tu boca. Tú, que aborreces toda enseñanza, te despreocupas de mis palabras. Hablan firme, veremos en el Evangelio, hablan con mucha convicción de toda la Biblia que tienen y despreocupan mis palabras. Segunda estrofa. La tercera estrofa nos habla de que Dios realmente, ¿cómo decirlo? El descontento, no está en favor, no necesita el Dios con este tipo de actitud de hipocresía, incoherencias que veremos en el Evangelio, incoherencias, doblez, apariencias, no necesita. Cuestiona el autor. Tú haces esto, aborrecer toda la enseñanza del Señor, segunda estrofa. ¿Haces esto y tal vez voy a callarme? ¿Piensas acaso que soy como tú? ¿Piensas acaso que yo soy como tú? Habla Dios a su pueblo. ¿Piensas que soy como tú? Te acusaré y te arguiré cara a cara contigo. Pero el que ofrece sacrificios de alabanza me honra de verdad, alabanza. Y al que va por el buen camino, le haré gustar la salvación de Dios. Salmo 49, la segunda parte. Va muy bien con la primera y la segunda lectura. El Evangelio que habla de la incoherencia, de apariencias del fariseísmo, etc., de todos los tiempos. Aquel te ofrece su cantar y este su dolor. El joven su ilusión de amar y el niño su candor. Aquel te ofrece su cantar y este su dolor. El joven su ilusión de amar y el niño su candor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa?
pasemos juntos al Evangelio. Mateo, estamos en la segunda semana de Cuaresma, con textos elegidos con mucha prudencia para hacernos entrar en el espíritu de Cuaresma, evidentemente. Han escuchado la primera lectura, la promesa de la grandiosidad del perdón de Dios, pero la necesidad. Si haces esto y escuchas, te vas a salvar. Si no, la espada te va a devorar, dice Isaías al reino de Judá, alrededor de Jerusalén. Hace 2700 años. El Evangelio, el capítulo 23 es muy fuerte. El capítulo más fuerte que tiene Mateo acá, de denuncias de las incoherencias, de las dobleces de estos líderes religiosos, el fariseísmo de su tiempo. En parte, nunca es todo. Tiene 3 partes. Después, 3 versos hablan de los títulos, de busca de honores, de estar de arriba, adulados. Todo eso habla el Señor y critica. ¿Quién es vuestro maestro? ¿Quién es vuestro doctor? ¿Quién es vuestro padre? Ahí está en el cielo. Lo más importante viene al final, la conclusión, que Mateo también tiene mucho interés en su comunidad en Siria y Palestina. Mateo, que habla en el año 85 para gente que viene del judaísmo, el segundo nivel del Evangelio de hoy, el servicio. El que es más grande de entre ustedes se haga servidor de ustedes. Modelo tenemos Jesús. Voy leyendo el Evangelio tan bonito y fuerte. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y los fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Fariseos y escribas concretamente, no hacen lo que dicen. Explica Jesús. Ejemplos. Atan pesadas cargas, las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean la gente, agranden las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta ser saludados en las plazas, oírse llamar mi maestro por la gente, mi maestro. En cuanto a ustedes, los seguidores de Jesús, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro. Todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre del cielo. Y no se dejan llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es palabra del Señor. ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Aquel te ofrece su cantar y este su dolor. El joven suyo
ilusión de amar y el niño Capítulo 23. Reproches fuertes, atan pesadas cargas estas autoridades religiosas, escribas, fariseos, atan pesadas cargas, las ponen sobre los hombros de la gente, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con un dedo, una de las acusaciones. Bueno, el capítulo 23 de Mateo, estimados oyentes que están con nosotros en este momento, capítulo 23, hecho una fuerte y un largo reproche a los fariseos, algunos, seguro muchos, que estaban siempre contra Jesús. Quitaban la calma, podríamos decir, le quitaban la calma al manso Jesús, ¿cierto? Nosotros, viendo lo que Jesús tanto le molesta de estos personajes, sus apariencias, sus incoherencias, su doblez, su alimento a la vanidad, podemos cubrir también, ciertamente, sinceramente, actitudes que siempre serán omnipresentes en las comunidades, en nuestra vida también. Así que tenemos que, como discípulos de Jesús, vamos a revisar todos los días cómo está nuestra vida, si vamos pasando de la palabra a la obra, dónde están nuestras incoherencias. Sabemos, por ser humanos somos débiles. Bien, la manera para aparecer como los mejores que tenían estos líderes, mejores de la sociedad, era continuamente señalar a los demás los defectos de lo que no cumplían, los errores que hacían. No cumplían esta y otro de los más de 400 normas y más. Ellos, aunque estuvieron con sus pecados ocultos, escucharon cómo cuidan su fama, cuidan mucho lo externo para aparecer como perfectos, como los santos, hacer sentir los demás a pecadores, ¿por qué no seguían las reglas, la perfección, las leyes y tradiciones, tantas tradiciones acumuladas en el judaísmo del tiempo? Inventaban reglas, absolutizaban cosas secundarias. Jesús no puede no estar crítico de eso, y desde el primer palabra que pronunció, se notaba que Jesús, el hombre coherente, no quiere show. Jesús, en su fuerte rechazo a este doblez, nos quiere que veamos un poco más profundo los valores que tienen que tener nuestras actitudes, no afuera, sino adentro. Alimentan demasiado, vio él en su sociedad, como esos líderes alimentaban su vanidad, pero él quiere invitarnos, como ven, a todo el humilde servicio. Y es la parte importante. 3 versos se dedica a no cultivar su propio yo y sus títulos y honores, maestros, padres, doctores, no, sino el Mesías es nuestro profesor, y el Dios Padre, nuestro Padre, etc. Y maestro es la palabra de Dios. Y después al final hemos visto que, claro, Mateo tiene mucho interés. Mateo, 30 años más tarde, redacta él este discurso de Jesús y le da este colorito que es importante para su comunidad. Destaca lo del servicio, como Jesús siempre utiliza a Jesús su modelo para decir a su gente, comunidades de Mateo, que el más grande de entre ustedes, el que quiere ser grande, que sea grande por su espíritu de servicio. Ahí está. Eso es el núcleo del cristianismo. El que quiere ser más grande, que sea el más grande en su espíritu de servir y ayudar a los demás a crecer y ser grandes todos. Aquí, grandes son los que están abiertos a la palabra y los que viven esta palabra. Esto nos enseña hoy el Evangelio. Vamos a poner un poco de música, Juan, y rezamos con estos textos tan impresionantes, fuertes del Evangelio, y también toda esta calidad del perdón de Dios que cambia todo lo más escarlata de rojo en nieve blanco. La razón
¿dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Aquel te ofrece. Recemos un momento con las palabras de hoy. Los fariseos también, ahí somos nosotros. Muchas veces vamos a ser sinceros también, que la coherencia no es tan fácil, el testimonio de vida no es tan fácil. Pasar de la palabra a la vida es todo una obra de santidad que no cae del cielo. Ahí está. Pidamos al Señor, recemos un momento. Libéranos, Señor, libéranos de lo que puede ser un inmaduro cuidado de las apariencias, de la búsqueda de las glorias mundanas, como hemos visto en el Evangelio. No, Señor, coloca tú en nuestro corazón el deseo de humildad, de autenticidad, transparencia, coherencia y de sencillez. Arranca, Señor, con tu espíritu de nosotros todo apego a los elogios, famas, posiciones de arriba, elogios y reconocimientos. Danos, Señor, tu espíritu de servicio, con el que termina el Evangelio. Danos tu espíritu de servicio, que para servir moriste y entregaste tu vida. Que sea así. Amén. Nosotros nos despedimos. Gracias, Juan Manuel. Todos ustedes, dentro de un rato, van a tener el YouTube de este programa para que con más facilidad lo que no podían escuchar en este momento, durante todo el día, tienen en su celular. Tengan un buen día, martes, segunda semana. Si veo a un hombre en su dolor, sabiendo